Quédate y te voy a contar por qué a Gianni Infantino no le va a gustar este video. Hola amigos, gracias por estar, gracias por acompañar, por darle like, por suscribirse. Estamos en tiempos del Mundial de Fútbol, de clubes, y por supuesto que muchos de nosotros hemos disfrutado de los partidos, de que en esta época en la cual normalmente, salvo en torneos de naciones, no hay competencia, y por supuesto estamos muy metidos en la actualidad. Pero hay cosas que yo creo que tenemos que no tirarle tierra ni meterla bajo la alfombra, sino que tenemos que tener muy en claro en cuanto al fútbol. Y voy a comenzar por lo primero. El fútbol, desde que empezó a ser observado hace muchísimas décadas atrás, empezó a formar parte de la industria del espectáculo. Yo no tengo nada en contra de esto, a mí no me van a encontrar en estas posturas que ni siquiera son románticas, por ejemplo, la de Jorge Valdano, que me parece más bien oportunista, ni tampoco en el otro polo. A mí, insisto, me gusta escuchar y me gusta leer y me gusta pensar. El fútbol es industria del espectáculo y esto se magnificó con la llegada de la globalización. ¿Por qué? Porque a través de este fenómeno podemos observar fútbol básicamente las 24 horas del día y además acceder a los mejores partidos y a la actuación de los mejores futbolistas sin mayores problemas que obviamente lo que significa una suscripción o la creatividad. Pero precisamente desde la globalización, este fenómeno generó una especie de hipertrofia a través de la cual se observan los partidos de fútbol, a través de la cual estamos bombardeados precisamente de actividades y de competencias, o de competiciones, mejor dicho, de este deporte. Y por otro lado, esto ha generado una especie de dependencia. Utilizo dependencia y no adicción. Dependencia, es decir, cuando no hay fútbol, nos sentimos que nos han quitado un apoyo, ¿no? Esto nos ha pasado y nos pasa a todos. Tanto es así, una de las muestras más fehacientes de lo que significa el fútbol como fenómeno de la industria del espectáculo, pero también como hecho cultural, lo vimos cuando empezaron a liberarse ciertas reglas del confinamiento propio del COVID-19 y de las primeras actividades colectivas que se permitieron fue la vuelta del fútbol. Ojo, la vuelta de los partidos, no de la gente en los estadios. Sin embargo, esto también trae una consecuencia, que es que a mayor exposición, mayor es el dinero que hay que invertir. Pero no solamente en los futbolistas, que son los protagonistas, sino también en los entrenadores, que les voy a contar algo. No es nuevo el hiperprotagonismo de estos entrenadores. Hay que ir a la década de los 50, por ejemplo. Hay que ir a la década de los 30 para ver que entrenadores de la talla de Herbert Chapman, por ejemplo, ya tenían un gran peso mediático. Ni hablar de Leno Herrera. Ni hablar de Leno Herrera en los 60 y 70. En fin, siempre ha sido así. Ha habido momentos de mayor aumento, claro. Pero también hubo que invertir, con esta hipertrofia del evento futbolístico, también hubo que agregarle mucha inversión, mucho gasto a los campos de juego, a las transmisiones de televisión, al equipamiento de los futbolistas, a las condiciones en las cuales el público puede llegar al estadio y disfrutar de este espectáculo, en fin. No solamente pagarle a los jugadores y a los entrenadores, sino también convertirlo, ya que es si no es entre las top 3 ramas de la industria del entretenimiento que más genera, pega en el palo. Y esto se traduce en que lo que existía ya no es suficiente. Es decir, las ligas, los torneos continentales, más el Mundial de Clubes y los torneos continentales de selecciones, sino que había que buscar otra cosa. Por ahí, obviamente, los clubes empezaron desde hace un par de décadas con lo que hoy podemos decir que era la proto-Superliga, es decir, la idea inicial de la Superliga de Clubes, que por supuesto, como todo lo que hace el Real Madrid, se lo quieren apropiar y quieren decir que ellos fueron los creadores. No fueron. No fueron. Fueron uno de los tantos equipos o dirigentes
que hace muchos años decidieron que había que buscar mejores condiciones para sus clubes. Pero no fueron ellos. Se sigan comiendo los relatos. Ahora bien, ¿qué supuso esto de buscar nuevas competiciones que generaran mayores ingresos? Supone que a los equipos ya no les bastaba con la entrada de patrocinantes naturales, es decir, marcas comerciales, clubes Estado, una definición que, por cierto, también les quieren hacer creer que es propiedad de, o se refiere exclusivamente a el Paris Saint-Germain, el Manchester City, a diferentes equipos que han sido comprados con dinero de los países, en su mayoría árabes. No, los clubes Estado han existido toda la vida. Han existido toda la vida y su mayor representante, guste o no, esto no es una crítica, yo estoy narrando, es el Real Madrid. Y esta búsqueda de nuevos ingresos, obviamente que generó, por un lado, el rejuvenecimiento de la idea antes planteada y llevada a lo que conocemos como la posibilidad casi nula de la Superliga, y por otro lado, a que FIFA se diera cuenta de que los clubes estaban generando mucho más dinero y de manera continuada, cosa que ellos no hacían, dado que el Mundial se juega cada 4 años. No olvidemos que Gianni Infantino hace un tiempo planteó la posibilidad de que el Mundial se jugara cada 2 años, algo con lo que, el Mundial de Naciones, con lo que el mundo del fútbol no estuvo de acuerdo y que además encontró mucha resistencia entre varios en la UEFA. La UEFA siendo obviamente el rival más duro y más fuerte que se podía encontrar Infantino. Porque no olvidemos que Conmebol siempre ha sido dirigida por gente que no hace más que decirle que sí a la FIFA. ¿Qué sucede? Infantino, asesorado de la manera que haya sido asesorado, insisto, no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo un relato, decide que su apuesta va a ir por el Mundial de Clubes, porque se lo va a controlar, es una competencia FIFA y obviamente los equipos no se van a poder negar. Recordemos que cuando comenzaba la temporada 2024-2025, Carlo Ancelotti dijo que no solamente el Madrid no iba a querer jugarlo, sino que además otros clubes iban a renunciar a esa posibilidad. Ancelotti, tipo de fútbol, pero que no conoce de negocios, tampoco conocía las intenciones de quien conduce los destinos de su club, que es uno de los principales socios de FIFA en esta idea. Al ver que la Superliga no iba a trascender, encontró un aliado más, un aliado diferente en Gianni Infantino. Gianni Infantino, un dirigente de cuarta categoría comparado con los de antes, sin que esto quiera decir que los anteriores eran unos tipos pulcros y transparentes. No, pero Infantino, como buen hombre de sus tiempos, es un tipo de una superficialidad enorme. ¿Qué hace Infantino para que este Mundial de Clubes sea una realidad? Necesita dinero de sponsors, de televisión, y se encuentra con una plataforma llamada DAZN, que tenía algunos capitales europeos y logra un acuerdo histórico. DAZN no solamente le da 1.000 millones de euros a la FIFA, es decir, le compra los derechos, sino que además lo va a retransmitir en vivo y de manera gratuita para todo el mundo. Yo he visto todo el Mundial en DAZN, yo no he pagado un centavo. Tengo amigos que sí han pagado la suscripción, yo no. La verdad es que la plataforma no la voy a utilizar más allá de este Mundial de Clubes. Veremos en un futuro qué otros productos traen. ¿Cómo premió Infantino este atrevimiento de esta plataforma? Con 2 maneras, o a través de 2 formas. La primera, le entregó a esta plataforma rápidamente todo lo que es la producción de los contenidos audiovisuales de FIFA Plus. Para que se den una idea, en FIFA Plus hasta aparece o se retransmite la segunda división de Venezuela, del fútbol venezolano. Pero además, Infantino, negociador hábil, decide o entiende que tiene que darles algo más y con sus nuevos socios del mundo árabe, que no son todos iguales, así como el mundo sudamericano no es todo igual, por eso las generalidades o las generalizaciones no nos llevan a entender nada, encuentra en Arabia Saudí la posibilidad de que se haga socia de DAZN. Es decir, compre un porcentaje e inyecte dinero. ¿Por qué Arabia Saudí? Bueno, de la misma manera que nosotros podemos revisar por qué este Mundial de Clubes se hace en Estados Unidos y por qué el Mundial de 2026
en buena parte se hará en ese país, con Arabia Saudí se exageró eso. No olvidemos que el Mundial de 2034 se va a realizar en ese país, pero además esta designación no pasó por ningún proceso eleccionario. No se votó. Fue designación a dedo por parte de la FIFA, que es lo mismo que decir Gianni Infantino. Esto tiene una razón de ser. Y aquí involucro a los Estados Unidos. Y déjenme hacer un paréntesis, por favor, ¿eh? Yo no estoy ni a favor ni en contra de la cultura norteamericana, ni a favor ni en contra de la cultura de los países árabes, de los distintos países árabes. No entro en eso en esta plataforma. A mí el deporte norteamericano me encanta. La NFL, la NBA, el béisbol. La Major League Soccer me parece una liga de tercera categoría. Y voy a explicar. Es una liga que no tiene todavía cultura de fútbol y que para desarrollarla va a tener que ir en contra de la cultura propia de ese país. Porque la cultura del deporte de Estados Unidos está relacionada con la cultura del espectáculo como en ninguna parte. Y el espectáculo requiere no solamente lo que pasa en el campo de juego, sino también lo que lo rodea. Por ejemplo, uno ve desde hace mucho tiempo estadios de béisbol que tienen el right field, una piscina, por ejemplo, para que dejen a los niños y jueguen y se diviertan, pero además las distintas concesiones a lugares de comida, de entretenimiento, etc. Esto pasa también en otros deportes en Estados Unidos. En el fútbol, por la cultura propia del deporte, esto no tiene fuerza o no debería tenerlo. ¿Por qué? Porque el fútbol son 45 minutos continuados, 48, 49, un medio tiempo de 15 minutos y después otros 45, 49, 50 continuados. Esto forma parte, o esto le da forma al juego, porque el juego en teoría son 90 minutos, ya sabemos que el árbitro tiene la potestad y la obligación de reponer el tiempo perdido. Entonces, la cultura del espectáculo del deporte en Estados Unidos hace que el desarrollo de este juego como tal, el juego que nos enseña el reglamento del fútbol, sea más difícil. Esto no quiere decir que en un futuro no lo hagan. Yo no sé ni qué voy a cenar esta noche. Mucho menos puedo prever el devenir de una actividad en un país en el cual no habito, por más que lo haya estudiado y por más que haya ido. No lo habito. Y las dinámicas humanas son todo menos previsibles. Pero ¿por qué se va a Estados Unidos? Primero por un tema relacionado con el FIFA Gate. Después del FIFA Gate, FIFA entendió que ellos mismos se habían metido en ese problema y que había que de una u otra manera acercarse al mayor mercado del espectáculo del mundo, que son los Estados Unidos. Y con los países árabes, Qatar primero y después Arabia Saudí, por un tema económico. Ojo, no dejo de lado el tema económico en Estados Unidos, pero agrego algo que ya todos conocemos, que es la cultura del espectáculo. Y FIFA entiende, y con Infantino lo hace de una manera mucho mejor, sin que esto signifique que beneficie al juego, que estos espectáculos hay que hacerlos donde hay dinero y donde hay posibilidades de inversión. Y esto no es nada nuevo. Yo traigo a colación, cuando converso de esto, una anécdota que se encuentra en el documental Thrilla in Manila, el documental que se ocupa de la tercera pelea de boxeo entre Muhammad Ali y ahora se me va a escapar el nombre, imagínense ustedes, yo de verdad no tengo perdón. Pero bueno, Thrilla in Manila, y aparece al inicio del documental Ferdi Pacheco, que era el médico de la esquina de Ali, el médico de Ali. Y cuando el documentalista le pregunta por qué esa pelea tan importante se va a llevar a cabo en Manila, él le dice, ¿tú eres tonto? ¿Acaso no sabes que los grandes eventos deportivos se hacen siempre en lugares en los que se quiere acallar la lucha en las montañas o por otro lado se pretende silenciar el hambre de la gente en la calle? Bueno, esa era, digamos, la corriente. Pero hoy en día se hacen donde hay dinero y punto. Y ustedes me dirán, bueno, siempre donde hubo dinero. No. Veamos lo que pasó en el Mundial de Sudáfrica. Veamos lo que pasó en el Mundial de Brasil y cómo han quedado esos estadios en muchos casos. Y las obras. No, esto va por otro lado. Esto va ya por necesidades incluso hasta de blanquear regímenes.
busquen lo que es el sports washing para que se den cuenta de que no estoy exagerando. No lo voy a exponer aquí. Entonces, entiende Infantino, y por eso es que no le va a gustar este video, que más allá de lo que pasa en la cancha, esto es un tema global. La inversión, la publicidad, Infantino convirtiéndose en un personaje de la cultura pop, algo que no pasó con Avalanche, y que uno pudiera decir que Blatter al final de su mandato lo intentó, pero no tenía carisma, era un señor mayor. Infantino sí quiere convertirse en eso. Y lo hemos visto cuando celebra, por ejemplo, la afición argentina que fue al Mundial de Clubes, cuando da declaraciones en Qatar en las cuales él dice que se siente más gay y más, no sé qué otra más tontería dijo. Él quiere y siente que puede hacerlo. No tiene carisma tampoco, no la tiene. Pero ¿qué hace Infantino? Se da cuenta de que el futbolista, mientras esté recibiendo dinero, se queda callado. Y cuando algunos entrenadores se quejan porque en esa cultura del espectáculo norteamericano muchos campos de fútbol no están preparados para recibir atletas del primer nivel, los silencia. No los silencia como el presidente de la CONMEBOL, que es un tipo más torpe y que manda a los jefes de los entrenadores a decirles que se callen la boca. No, simplemente todos estos medios afines a Infantino no reproducen o no colocan las declaraciones, por ejemplo, de Enzo Maresca, que se quejó de manera muy coherente luego de que el partido entre Chelsea y Benfica estuviera detenido casi 2 horas por alertas de tormenta eléctrica. Que, ojo, está muy bien que se detenga el partido por eso, pero que esto no ha pasado en otros mundiales. Entonces, Maresca se encuentra con futbolistas que ya tenían 80 y tantos minutos jugando y ahora tienen que entrar a un vestuario, pasar casi 2 horas y volver a jugar. Esto no hace más que promover lesiones. ¿Qué hace Infantino? Insisto, que no se reproduzcan demasiado esas declaraciones. Maresca las dijo en el momento, en el flash interview, y después no te encuentras nada en FIFA, no te encuentras nada en otros medios afines a los intereses de FIFA. Y como les estoy hablando de los jugadores y los entrenadores, quiero volver a ese punto. El jugador de fútbol, por un lado, tiene el trabajo soñado por muchos, que es ganarse la vida y ganar mucho dinero haciendo lo que les gusta. Yo tengo muy presente unas declaraciones de Noel Gallagher a propósito de que creo que soy el primer concierto de la Vuelta de Oasis, que, señalando a los músicos de rock que ponían peros a su profesión y dice, estoy cansado, Y él decía, estamos viviendo el sueño de muchos y es el mejor trabajo del mundo. Bueno, por un lado yo quiero decir eso de los futbolistas, es el mejor trabajo del mundo. Pero por otro lado, entendamos lo siguiente. El futbolista tiene que entrenar. ¿Para qué? Para sostener sus condiciones y para que aquello de lo que forma parte, que es un equipo de fútbol, juegue y sea espectáculo. En los últimos tiempos son muy pocos los equipos que más allá del gol que conviertan, pueden sostener esa teoría de ser espectáculo. ¿Por qué? Porque los equipos no entrenan. Los grandes equipos en las grandes ligas no entrenan, recuperan. Y no sé si ustedes escucharon las declaraciones de Alexis McAllister en la cadena ESPN, hablando con el Kun Agüero, ante una pregunta de si él cree que los equipos europeos están por encima de los sudamericanos, y él dijo que sí, y que la principal razón era la recuperación tras partido, la recuperación del atleta tras partido. Está dando la razón a algo que no lo inventé yo tampoco. Ustedes pueden buscar en el archivo del diario Marca Digital, la columna de Martí Perarnau, se llama Perarnau 2.0, una investigación sobre por qué los equipos grandes de fútbol no entrenan. Y esto no lo escribió Martí hace 2 años. Esto creo que fue por allá por 2014, si no me falla la memoria. Así que imagínense cuándo viene esto. Y esto es lo que descuida Infantino. Esto es lo que descuida Infantino. Porque no se trata solamente de que el futbolista esté mentalmente apto, que no tenga fatiga cognitiva y por ende físicamente responda, sino que el espectáculo en muchos partidos no es bueno. No es bueno. Más allá de las burlas que hubo sobre Boca Juniors por haber quedado fuera de
del Mundial en la etapa de grupos, lo mismo puede decirse de River Plate, lo mismo puede decirse de otros equipos, veamos esos partidos. El Boca Auckland City es de las cosas más horrorosas que me tocó ver en los últimos tiempos. 84 centros, equipos que no tienen ideas, que no están frescos. Los futbolistas se callan porque ganan mucho dinero. Es una cuestión de los futbolistas. Yo me he cansado de defender la integridad de los jugadores de fútbol para encontrarte con quejas de, por ejemplo, Thibaut Courtois, después de que su equipo cae eliminado. Me refiero a Bélgica. Pero cuando el equipo queda campeón, calladito. Y esto pasa con muchos. Luis Enrique se queja de los campos de juego, pero ¿acaso el presidente del PSG eleva una queja formada a la FIFA? Calladitos. El presidente del Manchester City eleva una queja sobre el calendario. Calladitos. El presidente del Real Madrid y del Barcelona elevan la queja. Y cuando yo digo elevar la queja, no es aparecer en los medios de comunicación. Es en las reuniones de comités ejecutivos quejarse. No. Aparece este señor, Javier Tebas, que no voy a entrar en mi opinión personal sobre ese señor, a decir que cuando FIFA les propone que hay que reducir la cantidad de equipos en primera división, que no los van a poder obligar. Se han dado cuenta que todas estas decisiones las toma gente que no juega al fútbol y que no ha jugado. Entonces, Infantino desconoce que los futbolistas tienen que estar bien entrenados para que el espectáculo sea mayor, pero los protagonistas, que son entrenadores y futbolistas, muy poco alzan la voz. Muy poco. Porque se acuerdan que hace unos minutos les hablé de Carlo Ancelotti, como dijo que el Mundial de Clubes ellos no iban a participar. No pasó una semana para la siguiente conferencia de prensa que protagonizó el entrenador italiano hoy de la selección de Brasil. Ya había sido regañado por su empleador, por Florentino Pérez, y tuvo que callarse la boca y donde dijo digo, ahora digo Diego. Se echó para atrás. Entonces, el Mundial de Fútbol, el Mundial de Clubes de Fútbol, es una idea que a nosotros nos tiene muy entretenidos. Ya veremos cuáles van a ser las consecuencias para los equipos y para los futbolistas. Pero que no piensen, bajo ningún concepto, que esto es una idea de Infantino por masificar esta actividad. No, esto es una idea de Infantino y de su equipo de trabajo por seguir explotando la gallina de los huevos de oro. A nosotros nos entretiene. El fútbol nació para eso, para entretener. Pero esto no va a cumplir con ningún intento de vender valores de esos que la FIFA dice que tiene. Porque ni siquiera el fair play, esa bandera amarilla con lo que sale, la respetan ellos. Disfrutémoslo, veamos cosas interesantes, pero no compremos ese relato. Esto tiene que ver con temas económicos, con temas de la industria del espectáculo y sobre todo con una pelea que es muy, muy interesante. No sabemos hacia dónde va a ir entre FIFA, Infantino y por supuesto el presidente de la UEFA, Ceferín. Por ahí van los tiros. Y por supuesto de quienes sacan provecho de esto. Ahora bien, no les extrañe que el próximo Mundial de Fútbol que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá, veamos los mismos campos desastrosos para jugar al fútbol, porque el campo desastroso no solamente es aquel en el que no hay grama, sino aquel en el que hubo grama artificial, le ponen una grama natural, la grama no agarra lo suficiente y pasan estas cosas, porque veamos que el público no es de fútbol, porque la cultura de fútbol no se respeta. Va a ser así. Pasó en Qatar, pasó en muchos otros lugares, pero además no olvidemos que esto ha sido moneda común en la FIFA en su historia. Se jugó un mundial en la Italia de Mussolini, se jugó un mundial en la Argentina de la dictadura del 78, se jugó un mundial en México 86, cuando a las víctimas del terremoto no hicieron más que ponerles un muro para que la gente no viera que ahí habían precisamente gente que había sufrido mucho y que había niveles de pobreza. Se hizo lo mismo con el mundial de Sudáfrica 2010, con el Mundial de Brasil 2014, ni hablar, por supuesto, del Mundial de Corea y Japón, que fue una locura.
Entonces, no nos sorprendamos con el modelo de negocio. Disfrutemos lo que nos toca disfrutar, pero tengamos claro de qué va esto. Gracias por estar, gracias por haber aguantado este video tan largo de hoy y sobre todo por darle like, suscribirse y comentar. Les recuerdo que el domingo vamos a tener nuevamente la dinámica de las preguntas y respuestas de ustedes, que pueden mandarlas a través de mi cuenta de Instagram. Gracias, cuídense mucho.